El poder civil viene de Dios. Al decir que el derecho civil está por encima del derecho divino, es una contradicción y blasfemia a Dios nuestro Señor Todopoderoso. Y lo peor es que te crees más sabio cuando en realidad te estás volviendo necio. Romanos 1:22. Eh, Decídete a quién le vas a servir, al César o a Dios, tal como dice nuestro Dios y Señor Jesucristo en Mateo 22:21. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mas tú hablar sea claro. Y en San Mateo 5:37 dice, limitaos a decir sí, sí y no, no, y lo demás viene del maligno. Eh, Vamos a ver. Dice, mi hermano sacerdote, lo que estás afirmando es una herejía, lo cual es llamado liberalismo, que los pontífices Pío IX, León XIII y San Pío X condenaron en los siguientes documentos. Sílabus de errores del 8 de diciembre de 1864. Errores sobre la sociedad civil, considerada ya en sí misma, ya en sus relaciones con la Iglesia. Numeral 44. La autoridad civil puede inmiscuirse en los asuntos que se refieren a la religión, a las costumbres y al régimen espiritual. De ahí que pueda juzgar sobre las instituciones, instrucciones que los párrocos, que los pastores de la iglesia, en virtud de su cargo, publican para norma de las conciencias, y hasta pueden decretar sobre la administración de los divinos sacramentos y de las disposiciones necesarias para recibirlos. Este es el error. Señalamos el error. Este error que defiendes está condenado y lo seguirá estando hasta la eternidad. Numeral 39. El Estado, estamos enumerando los errores, ¿verdad? Lo que no es de Dios. El Estado, como quiera, es la fuente y origen de todos los derechos. Goza de un derecho no circunscrito por límite alguno. En caso de conflicto de las leyes de una y otra potestad, prevalece el derecho civil. Todo esto es masónico. Estos tres errores están condenados y tú, mi hermano sacerdote, los defiendes. ¿O acaso tú representas al Estado o a la Iglesia de la cual eres ministro? Tened muy en cuenta que serás rigurosamente juzgado por nuestro Dios Jesucristo. Bueno, este pequeño discurso que les transmití es exactamente el pensamiento liberal masónico infiltrado en el clero, ¿verdad? Así piensan y ejecutan los que se doblegan ante el Estado antes que a Dios. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la encíclica Quanta Cura del 8 de diciembre de 1864. Otros, renovando los delirios de los innovadores perversos y tantas veces condenados, se atreven con insigne pudor a someter al arbitrio de la autoridad civil la suprema autoridad de la Iglesia y de esta sede apostólica que le fue concedida por Cristo, Señor, nuestro Señor, y a negar todos los derechos de la misma Iglesia y sede acerca de las cosas que pertenecen al orden externo. Su Santidad el Papa León XIII, en su encíclica Immortale Dei, numeral 5, nos dice lo siguiente: y lo más importante es que la Iglesia es una sociedad genérica y jurídicamente perfecta, porque tiene en sí misma y por sí misma, por voluntad benéfica y gratuita de su fundador, todos los elementos necesarios para su existencia y acción, así como el fin que tiene la Iglesia es el más noble de todos. Así también su autoridad es más alta que toda otra autoridad, ni puede en modo alguno ser inferior o quedar sujeta a la autoridad civil.
Su Santidad León XIII, encíclica Immortale Dei, numeral 6. El poder civil tiene como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales. El poder eclesiástico, en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Así, todo lo que de alguna manera es sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su propia naturaleza, sea en virtud del fin al que está referido, todo ello cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Aquí hago un breve paréntesis. Por eso los papas verdaderos, los santos padres, los romanos pontífices verdaderos, coronaban a los reyes, a los emperadores, porque la autoridad suprema la tenía la Santa Iglesia Católica. Bien, todo esto fue demolido por la implementación del nuevo orden mundial, ¿verdad? Para crear el nuevo orden mundial, que es satánico, ¿verdad? El antiguo orden mundial pertenecía a la Iglesia Católica. Bueno, Su Santidad León XIII, Immortale Dei, numeral 28. Otros admiten la existencia de la Iglesia, negarla sería imposible, pero le niegan la naturaleza y los derechos propios de una sociedad perfecta y afirman que la Iglesia carece del poder legislativo, judicial y coactivo y que solo le corresponde la función exhortativa, persuasiva y rectora respecto de los que espontánea y voluntariamente se le sujetan. Esta teoría falsea la naturaleza de esta sociedad divina, debilita y restringe su autoridad, su magisterio, en una palabra, toda su eficacia, exagerando al mismo tiempo que tal manera la influencia y el Estado, la influencia y el poder del Estado, que la Iglesia de Dios queda sometida a la jurisdicción y al poder del Estado como si fuera una mera asociación civil. Los argumentos usados por los apologistas que nos hemos recordado singularmente en la encíclica Immortale Dei son más que suficientes para demostrar el error de esta teoría. La apologética muestra que por voluntad de Dios la Iglesia posee todos los caracteres y todos los derechos propios de una sociedad legítima, suprema y totalmente perfecta. Ahora vamos a ver lo que nos dice San Agustín al respecto. Dice San Agustín: pienso que comprendes que nada hay de justo y legítimo en la ley temporal que no lo hayan tomado los hombres de la ley eterna. Si la autoridad civil fuera perfecta, no erraría como lo hace en este tiempo tan corrupta, podrida y demoníaca, la cual no es capaz de castigar toda desviación moral y civil, lo cual lo dice el gran pontífice León XII en la encíclica Libertas Praestantissimum del 20 de junio de 1888, en el numeral 3, la tolerancia, en el numeral 4, perdón, la tolerancia, donde dice: más aún, no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe permitir y dejar impunes muchas cosas que son sin embargo castigadas justamente por la divina providencia. Continuamos con la encíclica Libertas Praestantissimus, numeral 7. El origen de estas leyes no es evitar el mal, la sanción conveniente. El origen de estas leyes no es en modo alguno el Estado, porque así como la sociedad no es el origen de la naturaleza humana, de la misma manera la sociedad tampoco es fuente de la concordancia del bien y de la discordancia del mal con la naturaleza. Todo lo contrario, estas leyes son anteriores a la misma sociedad y su origen hay que buscarlo en la ley natural y por tanto en la ley eterna. Esta verdad está repetida en muchas veces en los siguientes documentos: encíclica Immortale Dei de León XIII, encíclica Libertas
Praetantissimum de León XIII, encíclica Diuturnum Illud de León XIII, encíclica Nostre Charge Apostolicae de San Pío X, encíclica Vehementer Nos de San Pío X, carta Annum Iam Exuante de Benedicto XV, encíclica Qua Primas de Pío XI, discursos y juristas católicos italianos de Pío XII. Su sentir, Señor, es ajeno a las enseñanzas de la Iglesia. Qué interesante está. Ahí está el discurso de Pío XII a los juristas católicos. Su sentir, Señor, es ajeno a las enseñanzas de la Iglesia, lo cual está condenado infaliblemente por el Concilio de Florencia, bajo el pontificado de Eugenio IV en su bula Cantate Domino, y veremos que dice: cuantos consiguientemente sienten de modo diverso y contrario, los condena, reprueba y anatemiza, y los proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Aquí con este párrafo que les acabo de leer, se desmonta la herejía de la libertad religiosa, que cada quien tenga derecho a creer lo que quiera y está bien. No, esto es contrario a la ley de Dios. Aquello que no corresponde a la verdad no tiene derecho a su existencia. Estas son palabras de su santidad Pío XII. Bueno, ahora continuamos con Pío IX en el Concilio Vaticano I, sesión 3, capítulo 3, ex cátedra. Dice su santidad San Pío IX, ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Ahora, encíclica Mystici Corporis Christi, numeral 10, nos dice lo siguiente: puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan de la misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. A ver, es importante mencionar este parrafito. Vean lo que nos dice esta encíclica. Nos dice que no todos los pecados, aunque graves, separen de la misma naturaleza al hombre, como lo hacen el cisma y la herejía. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en muchos de nuestros videos, una cosa es el ser un pecador y el ser un hereje. La definición de herejía es apartarse del dogma, de la revelación dada por nuestro Señor en la Sagrada Biblia y contenida en el magisterio y tradición de la Santa Iglesia Católica tradicional. Entonces, aquel que comete herejía es porque se ha separado del dogma de la Santa Iglesia Católica. Entonces, cesa de ser miembro de la Iglesia. Cuando un clérigo eclesiástico o papa cayere en herejía, cesa ipso facto de ser, pierde su cargo ipso facto, como ya hemos compartido innumerables veces, ¿verdad? Bueno, continuamos con la encíclica Satis Cognitum de León XIII, de 1896. Si el magisterio viviente pudiera de alguna forma equivocarse, seguiría una evidente contradicción, pues entonces Dios sería el autor del error. Señor, si estamos en un error, vos mismo nos habéis engañado. Bueno, esto es lo mismo que nos dice el Concilio Vaticano I en su documento Pastora Aeternus, donde nos dice que el romano pontífice no puede equivocarse jamás en materia de fe. En lo privado puede cometer pecados y sigue siendo papa y católico. Puede decir algún error y sigue siendo papa y católico, pero cuando enseña en una encíclica, en una bula, en un discurso, en su investidura papal, no puede cometer error. Esto contradice toda el discurso estúpido de Snyder, ¿verdad? Este falso eclesiástico, falso católico, que lleva al error a millones de novus ordo y que dice que un papa puede ser hereje. Esto es una estupidez. No ha existido en la historia de la Santa Iglesia Católica un solo papa hereje. No puede ser papa y hereje al mismo tiempo, porque los herejes quedan excomulgados ipso facto
y no pueden ser cabeza de lo que no son miembros. No puede haber un papa hereje. El caso del Papa Honorio, que se le acusó que muchos dicen que se le acusó de herejía, lo cual es falso, sustenta todo ese magisterio falso y estúpido, antihistórico, que contradice toda la verdad conocida por cualquiera que estudie estos temas. Un papa no puede ser hereje, no puede ser hereje. A ver. A ver, tuve un problemita con este aparatito. A ver, me está haciendo trampitas. Ya voy. Ay, por andarlo volteando. Bueno, en lo que se carga esta página, pues bueno, que les digo que qué satisfacción poder transmitir la doctrina católica tradicional, ¿verdad? Qué satisfactorio. Bien, vamos a parar el video porque ya, a ver, al parecer no quiere responder. A ver, ahí está ya. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a abrir otra vez. A ver, nos hizo alguna travesurita esta maquinita. A ver, vamos. Ahí vamos. Ay. Aquí está ya, gracias a Dios ya. Vamos. A ver, aquí estamos otra vez. Aquí estamos. A ver, vamos a compartir ya lo que falta, que es poquísimo, ¿verdad? Bueno, a ver si ya quiere. Una gran disculpa, Encíclica Satis Cognitum, el Magisterio, bueno, aquí está, ya encontré el punto. Continuamos con mil disculpas, perdón. Encíclica Satis Cognitum, numeral 17. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, aprobada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluidos de la comunión católica, y que fuera de la Iglesia o cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico, San Epifanio, San Agustín, Teodoreto, han mencionado un gran número de herejías en su tiempo. San Agustín hace notar que otras clases de herejías pueden desarrollarse, y que si alguno se adhiere a una sola de ellas, por ese mismo hecho se separará de la unidad católica. Es lo mismo que les acabamos de comentar. De que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que debe creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Bueno, es lo mismo que les hemos dicho siempre, ¿verdad? Que con sostener una sola herejía, ya con eso se separa del cuerpo místico de Cristo, cesa de ser católico, ¿verdad? Estaba comentándolo sobre el Papa Honorio, que se falsificaron documentos para decir que era hereje, ¿verdad? Esto ya está desmontado históricamente. No ha habido papas herejes, ha habido antipapas. Es muy distinto un hereje a un antipapa. Bergoglio y todos los demás derivados del conciliábulo no son antipapas. Un antipapa es un católico que profesa toda la fe católica íntegra, pero que fue elegido no canónicamente, que hubo alguna irregularidad en su elección y que por lo tanto se le depone. Eso es un antipapa. Un hereje, como Bergoglio, como Juan XXIII, como Benedicto Ratzinger, Juan Pablo II, etc., esos no son católicos, son falsos católicos, están disfrazados de católicos porque han abrazado las herejías del liberalismo, de la masonería, del modernismo, del progresismo, del indiferentismo religioso,
contenidas en el Conciliábulo Vaticano II. Esto es histórico y no existe una persona en el mundo que pueda negar esto. Lo que hacen los descerebrados, ¿verdad? Que ya no digo sus nombres, que ya alguno de ellos un colombiano, es no ver como las avestruces y no estudian las herejías del conciliábulo y lo aceptan y aceptan a Ratzinger como papa. Esto es una barbaridad. Ya vamos a hacer más videos a este tema. Bueno, el padre Castellani toma la enseñanza de los padres de la iglesia y que en su inmensa mayoría han visto herejías. Las últimas y novísimas son el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Bueno, lo mismo que les acabamos de decir. El texto número 3. El texto número 3 nos dice 3 demonios. El texto dice espíritus, palabra que designa también un movimiento, una ideología o una teología en todas las lenguas. Tomado del Apocalipsis de San Juan del padre Castellani. Bueno, vamos a la encíclica Diuturnum Illud, numeral 11. Una sola causa tienen los hombres para no obedecer, cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas a las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Sí, pues, sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de las dos cosas, o despreciar los mandatos de Dios o despreciar el orden de los príncipes. Hay que obedecer a Jesucristo, que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ejemplo de los apóstoles, hay que responder animosamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad sin la justicia es nula. Bueno, hasta aquí este valiosísimo documento. Les pido disculpas por esa pausa desastrosa, pero es que, bueno, ahí falló esta maquinita. Bueno, este es el magisterio de la Santa Iglesia Católica Tradicional. Este laico solo transmite lo que hay, ¿verdad? Lo que hay en la Santa Doctrina Católica, la cual tenemos que obedecer sin chistar, los que nos decimos católicos, y punto, no hay más. El magisterio de los herejes derivado del conciliábulo. Aquellos que dicen que Ratzinger es el Papa, pues o sea, caray, están aplicando la doctrina católica solo para denunciar al hereje Bergoglio, pero no la usan para denunciar y para ver a los 5 herejes que lo precedieron y que le prepararon el camino, ¿verdad? Todos ellos ejecutores de un pensamiento liberal introducido en la Santa Iglesia Católica. Detrás de mí está la Sagrada Biblia, pero no es una Sagrada Biblia cualquiera, es una edición anterior a 1958, es decir, antes de la llegada del hereje Angelo Roncalli, conocido como Juan 23. Es una Biblia muy antigua, bueno, quisiera otras más antiguas, pero su contenido y su texto no están adulterados. Por eso yo recomiendo a todos buscar Biblias anteriores a 1958, para que no sean presos de los engaños hechos por los 6 herejes que han sido derivados del Conciliábulo Vaticano II. Sabemos que Boctila cambió el Padre Nuestro y el superdestructor Montini, conocido como Pablo VI, hizo otros cambios, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí. O sea, el pensamiento liberal es totalmente anticatólico, es impío, es herético, es producto de la masonería, de los liberales y de los que ejecutan e imponen el nuevo orden mundial a la fuerza. El viejo orden mundial fue demolido. El Papa coronaba a los reyes, a los emperadores, y ahora se coronan solos, los corona el impío poder de Satanás.
El matrimonio civil no tiene ninguna validez para Dios. Es un invento del nuevo orden mundial para demeritar el verdadero matrimonio que solo está a los pies de la cruz, ¿sí? En la Santa Iglesia Católica. Que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.